ambón, ¿no? O sea, no es tan fácil tampoco tórax, y tampoco significa que son las únicas patologías que engloban los engrosamientos intersticiales. Son muchísimas más patologías. Ustedes entiendan como todo ese listado que le doy de patologías como posibilidades diagnósticas. En tórax, muchas enfermedades dan similitudes en cuanto a los patrones. Como ven, un patrón engloba muchas enfermedades, ¿no? Recuerdan que uno de sus compañeros me dijo, doctor, quiero que me diga cómo se ve una enfermedad una por una. Yo no les puedo mostrar una enfermedad por una enfermedad porque, como les estoy explicando, muchas comparten la presentación similares. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que agruparlos, ver las características y sumar algunas otras características adicionales, ¿no? El cuadro clínico, la edad, todo eso suma para poder pensar en alguna y en otra desecharlas, ¿no? Entonces seguimos. Estamos en patrón micronodular, ¿no? Entonces estaríamos hablando que son nodulillos que menores de 3 milímetros, de 1 a 3 milímetros, y tienen presentaciones de ubicación, ¿no? Pongamos, estos si esta es la pleura y los que están pegados a la pleura se llamarían nodulillos subpleurales. Si entre septo y septo, nodulillos septales. Los que están dentro, alrededor del bronquio y la arteria, entonces centrolobulares. Y pues si está en la misma pleura, pleurales, ¿no? Y en cuanto a su distribución, los perilinfáticos, o sea, adyacente a la linfa, se va a ubicar la enfermedad de la sarcoidosis, la linfangitis carcinomatosa, la silicosis o la neumoconiosis en general, como cualquiera de las posibilidades de agentes químicos externos que nos produzcan, también están dentro de eso. Al azar están las metástasis hematógenas, enfermedades miliares, como la TBC, como ya saben. Las centrolobulares tenemos la neumonitis por hipersensibilidad subaguda, neumonía intersticial linfocitaria y cáncer bronquiolo-alveolar. Miren, este está lindo. Tenemos donde apunta la flecha, vamos a ver de que si este es el tejido linfático y hay un montón de nodulillos, entonces mantienen una alineación, a eso se llamarían perilinfáticos. Sigamos. Miren estos nodulillos, son imágenes puntita a puntita. Lo más frecuente en esta presentación, pues en nuestro medio, así cuando ven así nodulillos abundantes de distribución al azar y de forma difusa, que comprometen todos los lóbulos. Entonces, en nuestro medio es una TBC miliar. La segunda posibilidad es hongo. Y después metástasis de alguna patología, pues, preexistente, que es lo principal, pues, son cáncer de tiroides, ¿no? Cáncer de mama. Vamos a hablar de una patología que se llama los micronódulos centrolobulares. ¿Qué son esos? Son nodulillos que nos representan bronquiolitis de instauración, ¿no? O sea, es una bronquiolitis, los nodulillos centrolobulares. Y también, y la vemos pues en patologías como diseminación endobronquial de tuberculosis, bronconeumonías, bronquiolitis, neumonitis, vasculitis, todas ellas se van a poder ver acá. Tiene una característica, miren, acá tenemos un corte axial, ¿no? Del pulmón izquierdo, y como ven acá son imágenes como nodulillos pequeños que van a coalescencia, ¿no? Van a tener un signo de coalescencia, o sea, de agrupación. Y en este corte, pues, una representativa esquemática coronal del pulmón derecho,
vamos a ver de que la patología se ubica pues de esta manera acá, así como si fueran arbolitos, miren. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Miren, así se ve un brote de un árbol, ¿no? Ustedes habrán visto, ¿no? Sean críticos en mi representación esquemática, cuando tienen un arbolito pequeñito y le está creciendo una ramita, así se ve. Y es de esta ramita, esta característica, por la que le llaman así árbol en brote, y qué es lo que nos traduce bronquiolitis. ¿Y cuál es la patología más frecuente en nuestro medio? Mycoplasma tuberculosis, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis, diré. Entonces, la tuberculosis es la patología con más frecuente relacionado a eh, en este tipo, pues, a la bronquiolitis. Entonces, miren acá cómo se ve, como si fueran ramitas pequeñitas, ¿no? Miren acá, agrupaditos. Entonces, estos son los árboles en brote. Acá hay más, miren, como si fueran cada una de estas ramitas, acá agrupaditas. Este es el bronquio, esto no es. Acá también van a ver así agrupadas imágenes. ¿Y qué es este negro? Es una cavitación. Y en tuberculosis, pues la cavitación es una caverna. Y miren sus paredes, la pared es esto blanco, ¿no? Las paredes de esta caverna son, bueno, discretamente irregulares, es muy mínimo, pero en un cáncer también produce cavitaciones, pero no lo van a ver así tan regular, lo van a ver así como estrellado, ¿no? Como les dije, como un erizo. Este no es el caso, pero la tuberculosis produce muchas veces cavernas. Hay que ver siempre, evaluar que el bronquio esté libre y que la caverna también esté libre, ¿ya? Porque la aspergilosis suele crecer acá el hongo dentro de la caverna como secuela de tuberculosis, ¿no? Entonces siempre hay que mirar adentro de la caverna que sea totalmente negrita. Mire este citomegalovirus, extensa compromiso en árbol en brote. Mire este bronquiolitis obliterante, extenso compromiso en árbol en brote, total, en una dilatación de los bronquios. Mira, compensatoriamente se ve también discreta engrosamiento. ¿Ven acá? Como ven acá. Hay un patrón que se llama aumento de la densidad pulmonar. A eso se le llamaría, pues se lo dividiríamos en consolidación, que es un patrón alveolar. El densidad en vidrio deslustrado es un patrón alveolar también. Y sumado patrón intersticial, ¿cuál? El interlobular. Y el empedrado loco es la representación de este vidrio ilustrado más engrosamiento interlobular. El vidrio ilustrado se ve en neumocitis carine, hemorragia pulmonar, edema pulmonar, neumonías intersticiales, neumonías por hipersensibilidad. ¿Y en cuál más estamos viendo bastante vidrio ilustrado? En COVID, ¿no? En COVID. Siempre piensa en todo eso. Entonces viene un paciente con estas imágenes que nos representan de mayor atenuación. Como ven, lo blanco significa mayor atenuación, ¿ya? Porque lo normal del pulmón se vería así más oscuro, pero lo blanco es el vidrio ilustrado. Pero ¿cómo se definiría? Imágenes de mayor densidades, ¿no? Que nos representan la vascularidad. ¿Ven? Lo blanco son los vasos sanguíneos, o sea, sí nos deja ver los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es esa característica de que nos deja representar? Porque la consolidación no nos va a dejar. ¿Qué hablamos de consolidaciones? Es cuando está completamente ocupado el alveolo por un material tanto absceso o por atenuación, en este caso el COVID, que está frecuente en moda, ¿no? Entonces, como ven, son imágenes de mayor atenuación, son densidades difusas y que nos representan los vasos sanguíneos, ¿no? El patrón empedrado loco, y recuerden las patologías más frecuentes, la neumocitis carini,
el carcinoma bronquial alveolar, tipo mucinoso, la proteinosis alveolar, la sarcoidosis, neumonías intersticiales no específicas, neumonías organizadas, neumonía lipoidea, distrés respiratorio, síndrome pulmonar hemorrágico. Entonces, todas ellas se van a ver en Crazy Pug. Entonces, se parece mucho a estas, ¿no? A la que hemos estado viendo en vidrio ilustrado, que son estas. Pero miren acá, ¿está engrosado el intersticio? No. En cambio, comparen ahora con esto. Sí, son más limitadas, miren. Los Crazy Paving tienen como una disposición geográfica de sus bordes. Y miren, acá está engrosado el intersticio interlobular y el intralobular. ¿Verdad? Un patrón consolidativo, ya estamos saliendo del tema intersticial, estamos entrando ahora en el tema solamente alveolar. ¿Y qué es lo que nos explica una consolidación? Ocupación de los alveolos por líquido tipo trasudado, es lo que no es espeso, ¿no? Lo exudado es la pus. ¿Qué otro puede haber? Tejido linfático. ¿Qué otro puede haber? Puede haber también, pues, hemorragia pulmonares. Entonces, cualquier sustancia, cualquier líquido que esté ocupando el interior del alveolo es consolidación. Entonces, ¿cuál es su característica? Bueno, es difuso, recuerden, es lo usual, pero depende de la gente. En una neumonía bacteriana por neumococo, ocupa usualmente solamente un lóbulo y lo limita a la cisura. En este caso estamos apreciando en los lóbulos inferiores, y acá este es el lóbulo superior izquierdo, pues imágenes de alta densidad con los bronquios se dejan ver, miren. Entonces, a estas imágenes de los bronquios adentro del proceso consolidativo se llamaría broncograma aéreo. Esa es una característica no obligatoria, chicos. No siempre va a haber broncograma aéreo. Y no porque haya o no haya, va a dejar de ser consolidación, ¿ya? Entonces, vamos a ver los múltiples focos consolidativos. Espérenme un minuto, chicos. Ya, chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces, Sí, estábamos hablando, doctor. chicos, estábamos hablando de que el proceso consolidativo, miren, si estos son los vasos sanguíneos que se ven blanco, ¿ustedes ven acá el vaso sanguíneo? No, ¿por qué? Porque es muy denso esta imagen y blanco con blanco no se va a ver. En cambio, en el vidrio ilustrado era penita, ¿no? Como si fuera una telaraña recubierta. El empedrado loco era como esa misma telaraña, pero bien delimitados sus bordes y habían septos internos, ¿no? Se veía ahí el patrón intersticial que ya les he explicado hasta el cansancio.
En cambio, proceso consolidativo, estamos hablando de que acá es una patología de los alvéolos. El alvéolo está lleno de pus, de sangre, de líquido, de proteínas, de lo que sea, y pues se va a ver de esta densidad, ¿no? Ahora, estas imágenes negras son los bronquios. Los bronquios no están mal, no es que esto es patológico. Lo patológico es la consolidación, pero nos hace recordar, para no equivocarnos, de que hay imágenes como estas que se llaman broncograma aéreos, ¿ya? No dice nada, en realidad, para que lo sepan, ¿ya? Ahora, patrón de disminución de la densidad. Bueno, estamos hablando, todas las imágenes anteriores era de incremento de la densidad. Ahora, de la disminución de la densidad. ¿En qué casos? Bueno, cuando estábamos hablando del patrón destructivo, ¿recuerdan del panal de abeja? Entonces, habrían quistes aéreos, ¿no? Conversiones quísticas que le decía. Con conversiones quísticas me refería con aire dentro de esos quistes. ¿Qué otro? Recuerdan que también le vi la tuberculosis en una imagen. Estábamos hablando, pues, de las cavitaciones, de las cavernas. Cuando se destruyen los alvéolos, las paredes alveolares, no necesariamente va a formar neumotórax, solamente se juntan entre paredes y paredes. Y a esto estaríamos hablando, pues, de enfisema pulmonar como estas, ¿ya? Tenemos también las bulas, que son imágenes de diámetros, pues, usualmente mayores de 10 milímetros y paredes finas, que pueden ser bulas centrales o subpleurales. El enfisema paraseptal también son con ubicación, pues, subpleurales. Enfisemas centrolobuliares son imágenes radiolúcidas o de menor atenuación por tomografía alrededor del bronquio y las arterias. Los quistes pulmonares son paredes finas, pero con diámetros variables, ¿no? Pueden ser menores de 10 milímetros. La panalización, eso ya les enseñé, la destrucción, el EPIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial idiopática, las bronquiectasias, que también ya les he hablado, que es las dilataciones de las paredes de los bronquios de forma irreversible. A eso se define bronquiectasias. El signo del anillo de sello, que son las bronquiectasias. Los tipos de bronquiectasias, pues hay tres, ¿no? Cilíndricas, quísticas y varicosas. Entonces tenemos varias patologías que nos va a representar el pulmón más blanco. Cuando decimos disminución de la densidad, entonces estamos hablando de un pulmón, diré, más negro, más oscuro, ¿no? Tanto en radiografía como en tomografía. Entonces, aquí hablamos de espacio quístico aéreo como una lesión redondeada menor de 3 milímetros y pared fina, ¿no? ¿En qué caso vemos en estas patologías quísticas? En la linfangioleiomyomatosis, la histiocitosis de células Langerhans y las neumonías, ¿no? Las bulas, vesículas y neumatoceles. Miren, estas imágenes negras, como ya les dije, son lo patológico. Son estas imágenes de paredes finas, ¿no? Como ven, las paredes son bien delgaditas. Entonces, son en forma abundante, como ven, hay bastantes. Se ve en esta patología linfangioleiomyomatosis. El enfisema pulmonar, hay de los tipos, pues, centrolobular, panlobular y paraseptal, ¿no? Entonces, si este es un lobulillo secundario, todo se ve en negro, ¿qué sería? Pan, o sea, total lobulillar. Si solamente está comprendido un acino, entonces sería centro lobulillar. Y la otra, pues, sería la que está pegada a la pleura, paraseptal, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes se verían estos centros lobulillares? En los pacientes fumadores. ¿Ven estas imágenes negras? O sea, más de atenuación disminuida, ven acá, todos estos,
Estos serían pues el resultado de los grandes fumadores. Esquemáticamente, ¿cómo se representarían así? Miren, si este es un lobulillo secundario, esto sería la destrucción de los alvéolos de este acino. Nos traduce como esta bolita negra, ¿ven? Esta bolita negra. Entonces, estas son las enfisemas centrolobulares en fumadores. Acá todos estos puntitos negritos. Y otro, la pan acinar. Miren cómo se ha vuelto totalmente negro estos lobulillos secundarios. ¿Ven? Miren todo esto. Pero esta va en relación, tanto central como periférica, a un defecto genético, el defecto de la alfa-antitripsina. Miren acá, todo extensas imágenes de menor atenuación serían, pues, en esta representación esquemática también ven, son más extensos. Todo este lobulillo, ven cómo está comprometido. Pan lobulillo. Y para la paraceptal, ven que curiosamente solamente se va por afuera, acá, afuera, afuera, afuera. De acá para acá está bien y de acá para acá está mal. Entonces, esto también se ve en cicatrices en fumadores. La bronquiectasis hay cilíndricas, quísticas y varicosas, ¿no? Las cilíndricas también llamadas, pues, en carril de tren, ¿no? Miren, el engrosamiento del bronquio. Miren este de acá, cilíndrica, como un tren, ¿no? El carril de tren. Son engrosamientos irregulares, dilatadas los bronquios, ¿no? Miren esto, qué bonito se ve. La marcada dilatación de los bronquios, ¿no? Acá igualito y igualito acá. Miren todas las bronquiectasis, estos negros. Son bronquios bastante dilatados, ¿no? Miren, múltiples. Miren el signo del anillo de sello. A eso nos referíamos, ¿no? El anillo de sello. Esta es la perla y esto sería la pared del bronquio, ¿no? Así, la pared del bronquio con su luz adentro del aire y la arteria sería pues este chiquitito. Lo normal es que midan igual, pero como vemos, el bronquio. ¿Acá qué pasó? Son bronquios dilatados, pero llenos de pus. Y eso se llamaría bronquiolocelia, ¿no? Hay un signo de atrapamiento aéreo. ¿Qué significa atrapamiento aéreo? De que el pulmón en la inspiración entra aire y en la expiración no lo bota totalmente, queda aire. Entonces, ¿cuál es este es en la inspiración y este es en la expiración? O sea, es el mismo paciente que cuando le sacan la tomo, le dicen, toma aire, y ustedes ven acá un pulmón sano. Y después tú dices, no, pero es un paciente que tose mucho, ha sido asmático, tiene, por clínica, tiene bronquitis crónica, entonces tú dices, no, tomográficamente yo lo veo bien. Entonces le pides repetir el examen, pero le dices que no tome el aire, más bien le dices, bota todo el aire. Y al botar vas a ver aire dentro del pulmón, y esto ya es patológico. Lo normal es que se colapse, ¿no? Se junten todos los vasos, todo el parénquima, y acá quede blanco. Pero ¿qué pasó con esto negro? Es aire atrapado, ¿no? Entonces, el signo de la perfusión, miren acá eh, algunas imágenes se van de mayor y menor densidad. Hay patologías de menor calibre, de atrapamiento aéreos. Miren, imágenes más de mayor densidad y menor densidades, ¿no? Bueno, chicos, ¿quedó clara la clase de hoy? No. Doctor, una consulta. Sí. La primera imagen de tórax que usted mostró donde había un corazón grande, también se le puede conocer como signo de corazón deshilachado. ¿Cómo? En la primera imagen de tórax, donde había un corazón grande, ese corazón se le puede conocer como signo de corazón deshilachado. Signo del corazón deshilachado. A ver, ¿cuál era?
Ese de ahí creo que... Ya, bueno, estamos hablando acá pues de que es un corazón grande. El índice cardiotorácico, si lo sacamos como le he enseñado, se vería pues incrementado, ¿no? Ahora, cuando estábamos hablando esto del signo del corazón velloso, estamos hablando pues de una afectación intersticial, como le dije, ¿no? Y podría verse pues tanto en el edema pulmonar, también podría verse pues en la tosferina, en algunas neumonías virales, neumonías ocupacionales como asbestosis o la influencia, ¿no? Piroinfluenza. Entonces, es inespecífico el término de tal como tal corazón velloso, deshilachado, que es lo mismo, eh, sin algún dato clínico. En este caso, pues, estamos hablando de un corazón grande, entonces va más por ese tema, ¿no? De que tiene un engrosamiento intersticial eh, por la condición de la congestión vascular, ¿ok? Gracias, doctor. Otra pregunta. También usted al principio habló de signos en el pulmón horizontales, que mencionó algo de signo A, signo B y signo C, pero mencionó la A, la B, pero no especificó la C. Ya, las líneas C de Kerley son un patrón reticular enmarañado adyacente al corazón, pericardíacos, ¿ok? Están en las bases y pues se ve así como un patrón enmarañado más que nada. Doctor, disculpe, pero respecto a las líneas C de kernel, yo ya estaba leyendo de que actualmente se conocen, o sea, se han descubierto que son las mismas líneas B, solamente que hay unas encima de otras. Eso depende de la literatura y no se niegan. A los finales no tiene ninguna relevancia en realidad. Me parece muy bien tu acotación, porque como les dije, las B están en las bases, ¿no? Y no necesariamente tiene que la C ser indiferente a las B. Podrían ser las mismas superpuestas, como dices tú. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, había leído también acerca de las líneas D de kernel. Ujú. Esas solamente se verían cuando se saca alguna radiografía, no, disculpe, lateral, ¿no es cierto? O también se van a observar en las que son anteriores o anteroposteriores. No, no, no. Tú las observas en cualquiera de las posiciones. No necesariamente tiene que ser lateral. Es más frecuente ver la posterior anterior que la lateral. Así que en ambas posiciones se tiene que evaluar. Como les dije, las líneas A, B, o en algunos casos, algunas literaturas hablan de eso así, estamos hablando pues de un engrosamiento intersticial, ¿no? Y a eso nos traduce, ¿no? Ahora, muchos se matan pensando de cuáles son, mirando las fijas las líneas, hay que mirar esas líneas y romperse la cabeza sacando un montón de diagnósticos diferenciales de esas líneas. Yo personalmente no creo que tiene mucho significado. Ya estamos en otra época donde antes cualquier raya tenían que hacer un montón de investigaciones para decir de que
Y esta posibilidad diagnóstica incluye o excluye. Creo que en estos tiempos ya tendríamos que analizar el contexto general de la enfermedad. Y pues las dudas son despejadas por tomografía siempre, ¿no? ¿Algo más? Bueno, chicos, ya se acaba el tiempo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Espero, doctor. espero que les haya gustado la clase. Sigan leyendo y nos encontramos mañana para las prácticas. ¿Está bien? Sí, doctor. Listo, Ya, doctor. Está bien, doctor. cuídense, descansen. Chao, chicos, chao.